Antes de comenzar el video de hoy, tenemos un mensaje rápido de nuestro patrocinador, Amino. Amino es una increíble aplicación de redes sociales que te permite crear y unirte a comunidades sobre casi cualquier tema en el mundo. Esto incluye crimen real, cómics, K-pop, creepypasta y mucho más. Recientemente, Amino lanzó una nueva función llamada Stories, que permite a los usuarios crear videos narrativos cortos. Criminally Listed está creando material exclusivo para las historias de Amino. Para nuestra primera historia, cubrimos el horrendo asesinato de Derek Robbie en 1984. Lo único más impactante que el asesinato de Derek es la identidad de la persona que lo mató. Solo puedes ver esta historia en la aplicación Amino. Amino es gratis para descargar y está disponible tanto en iOS como en Android. Puedes encontrar la historia en nuestro perfil, siguiendo el enlace en la descripción debajo de este video, o puedes buscar nuestro perfil en la aplicación Amino. Nuestro nombre de usuario es Criminally Listed. Y asegúrate de seguirnos y presionar el botón de notificaciones porque estaremos haciendo más historias en el futuro. Así que por favor descarga Amino hoy y revisa nuestra última historia y no olvides seguirnos para que puedas ver las próximas historias. Número 2. The Village of the Damned. Dryden es un pequeño pueblo en la región de Finger Lakes, en Nueva York. Debido a una serie de asesinatos espeluznantes y muertes prematuras que ocurrieron durante una década, el pueblo ha sido llamado Village of the Damned. Debido a todas las muertes trágicas, algunas personas piensan que el pueblo estaba maldito. En 1989, Dryden tenía una población de poco más de 13,000 personas. Una familia que vivía en el pueblo era la familia Harris. La familia estaba compuesta por Warren Harris, de 39 años, su esposa Dolores, de 41 años, y sus hijos, Shelby, de 15 años, y Mark, de 11 años. Warren era gerente de ventas en una empresa de electrónicos y Dolores tenía una tienda de artesanías y antigüedades. Vivían en una aldea exclusiva de Dryden llamada Ellis Hollow. La aldea albergaba a unas 150 familias que vivían en grandes extensiones de terreno con mucha privacidad. Era una aldea tranquila y un pueblo tranquilo. Muchos residentes no cerraban con llave sus puertas. En la mañana del 23 de diciembre de 1989, uno de los vecinos de los Harris llamó al 911. La casa de los Harris estaba en llamas. El departamento de bomberos llegó y apagaron el incendio. Hicieron un descubrimiento espeluznante dentro de la casa. Eran los cadáveres de los Harris. Los cuerpos de Warren, Dolores y su hijo Mark fueron encontrados en una habitación. Habían sido atados a sillas y les pusieron fundas de almohadas sobre la cabeza. A todos les dispararon en la parte trasera de la cabeza con una pistola calibre 22. El cuerpo de Shelby fue encontrado en una habitación diferente. Ella había sido agredida sexualmente y luego le dispararon una vez en la cabeza. El médico forense pensó que la familia había sido asesinada en algún momento entre las 6 p.m. y las 10:15 p.m., la noche anterior a que se encontraran sus cuerpos. La Unidad C de la Policía Estatal de Nueva York fueron los investigadores del caso. Los policías estatales pensaron que el asesino pudo haberse quedado en la casa hasta las 6 de la mañana, justo antes de que se descubriera el incendio. Al principio, la policía no estaba segura de cuál era el motivo. La familia no tenía enemigos, así que los policías estatales no sabían por qué alguien los ejecutaría 3 días antes de Navidad. Luego revisaron las transacciones de las tarjetas de crédito de Warren y Dolores. El mismo día que encontraron sus cuerpos, sus tarjetas de crédito fueron usadas en tiendas de las ciudades cercanas de Siracusa y Auburn.
Alguien había comprado diamantes, electrónicos y ropa. En total, se realizaron 6 compras, con un valor de $1,334. Los patrulleros estatales entrevistaron a los empleados de las tiendas donde se realizaron las compras. El empleado dijo que un hombre negro de unos 35 años usó las tarjetas de crédito. Los patrulleros estatales hicieron que 8 testigos presenciales hablaran con un dibujante y eso resultó en 8 retratos diferentes. Algunos testigos dijeron que una mujer, que también era negra pero un poco mayor que el hombre, también hizo algunas compras usando la tarjeta de crédito de Dolores Harris. Aproximadamente 5 semanas después de los asesinatos, la policía recibió una pista de que Michael King, de 33 años, podría ser el asesino. Los patrulleros estatales vigilaron a Michael durante aproximadamente una semana y luego, el 8 de febrero de 1990, fueron a arrestarlo al departamento de su madre. Usando un ariete, derribaron la puerta del departamento. Cuando los patrulleros estatales entraron al departamento, Michael estaba apuntándose una escopeta bajo la barbilla. Luego apuntó el arma hacia los patrulleros estatales y disparó una vez. Los patrulleros estatales respondieron al fuego y Michael fue alcanzado. Murió poco tiempo después. La madre de Michael, Shirley King, fue arrestada durante la redada. Los policías estatales estaban convencidos de que Shirley estaba involucrada en los asesinatos o al menos en lo que sucedió después. Shirley admitió que usó la tarjeta de crédito de Dolores Harris. Ella dijo que su hijo se la había dado. Ella dijo que solo la usó antes de enterarse de los asesinatos. Shirley juró que no tenía nada que ver con los asesinatos ni con el incendio. Shirley fue acusada de 9 delitos graves que incluían robo con allanamiento, incendio premeditado y obstrucción a la justicia. Los policías estatales dijeron que tenían una prueba que vinculaba a Shirley con la escena del crimen. Era un bidón de gasolina que pertenecía a los Harris y que fue encontrado cerca de sus cuerpos. Los policías estatales afirman que encontraron huellas dactilares en él y eran las huellas de Shirley. Shirley King fue a juicio en el otoño de 1990. Las huellas dactilares en el bidón de gasolina eran la pieza clave de evidencia de la fiscalía. El juicio de Shirley duró 3 meses y luego el jurado deliberó durante 11 horas. Fue declarada culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a entre 18 y 44 años de prisión. Luego, en 1991, hubo un giro extraño en el caso. Uno de los patrulleros estatales que investigó el crimen, David Harding, fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, que es mejor conocida por sus siglas, la CIA. Parte del proceso de reclutamiento fue que lo entrevistó un agente mientras estaba conectado a un polígrafo. Le dijeron que si admitía haber cometido algún delito, habría una investigación y podría ser acusado. Durante la entrevista, a Harding le preguntaron si alguna vez rompería la ley para ayudar a su país. En respuesta, Harding se jactó de haber fabricado pruebas mientras trabajaba con la policía estatal. Presumió que creaba pruebas cuando sabían que alguien era culpable. Dijo que en un caso mintió sobre la cantidad de cocaína que tenía un hombre en su posesión. Esto resultó en una sentencia más severa para el hombre. Harding también admitió que robó $1,000 de una redada antidrogas. Después de la entrevista, la CIA le informó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo que Harding había admitido, pero, sorprendentemente, pasaron 14 meses antes de que se hiciera algo al respecto.
La demora se atribuyó a un descuido en el Departamento de Justicia. A principios de 1992, el Departamento de Justicia comenzó a investigar a la Tropa C. Uno de los primeros casos que revisaron fue el asesinato de los Harris. Resultó que Harding había tomado huellas dactilares del lugar de trabajo de Shirley King y luego las había colocado en una tarjeta de evidencia. Luego afirmó que las huellas dactilares se encontraron en el bidón de gasolina. En agosto de 1992, el abogado de Shirley presentó una moción para anular su condena. La moción fue concedida y se le otorgó un nuevo juicio. Fue liberada bajo fianza mientras esperaba su juicio. Como ya había pasado 2 años y medio en prisión debido a pruebas falsas, el fiscal del distrito decidió no procesarla. Shirley se mudó a Nueva Jersey después de ser liberada y luego demandó al estado de Nueva York por $500 millones. Ella obtuvo una indemnización de $250,000. La investigación en la Trop C tomó 4 años. Se revisaron miles de casos. El Departamento de Justicia encontró 36 casos donde se plantaron huellas dactilares y 10 casos más que pudieron haber sido contaminados. El Departamento de Justicia pensó que al menos 6 patrulleros habían fabricado pruebas. 5 de ellos terminaron cumpliendo condena en la cárcel y uno fue absuelto. David Harding, cuyas confesiones a la CIA iniciaron la investigación, fue sentenciado a entre 4 y 12 años de prisión. Cuando se le preguntó a David Harding por qué se jactó de fabricar las pruebas, explicó que estaba siendo reclutado para la unidad antiterrorista. Él dijo que le dijeron: "No queremos ningún niño de coro, ni monaguillos, y no queremos ningún Boy Scout". El escándalo de la Tropa C fue el mayor escándalo en la historia de la Policía Estatal de Nueva York. La supuesta maldición de Dryden volvió a golpear aproximadamente 3 años y medio después de los asesinatos de los Harris. A principios de los años 90, Paul Jackson, quien creció en Dryden, vivía en Virginia. Ahí fue donde conoció a Colleen Mumma. Salieron durante 1 año y medio y luego se mudaron a un parque de casas rodantes en Dryden. En julio de 1993, Mumma terminó con Jackson. Mumma empezó a mover sus cosas de su casa rodante a un departamento ahí cerca. Ella trasladó sus pertenencias en viajes esporádicos durante julio y principios de agosto. Jackson esperaba que él y Mumma volvieran a estar juntos. Él quería casarse con Mumma y formar una familia. Pero luego, en la primera semana de agosto, Mumma le dijo a Jackson algo que él no quería escuchar. Ella estaba saliendo con otra persona. Era su amigo en común, Scott Hume, de 26 años. Hume vivía en el mismo parque de casas rodantes que Jackson y Mumma. Hume frecuentemente hacía parrilladas y tomaba bebidas con Jackson y Mumma. Jackson estaba devastado por la noticia. El 14 de agosto de 1993, Paul Jackson, quien tenía 26 años, fue al departamento de Mumma. La puerta no estaba cerrada con llave, así que entró al departamento. Encontró a Hume y a Mumma durmiendo en el sofá. Jackson tomó un cuchillo de carnicero y apuñaló a Hume una vez en el pecho. Luego, con el cuchillo en la mano, salió corriendo del departamento, se subió a su auto y se fue manejando. Mumma se despertó y empezó a gritar. Llamaron al 911 y llevaron a Hume de urgencia al hospital. Pero tristemente, poco después de llegar al hospital, Scott Hume, de 26 años, fue declarado muerto.
Aproximadamente una hora después del apuñalamiento, Jackson se entregó a las autoridades. Fue acusado de asesinato intencional en segundo grado, asesinato en segundo grado por delito grave y homicidio involuntario en primer grado. Fue a juicio en febrero de 1994 y se declaró no culpable. Dijo que solo quería lastimar a Hume y que no tenía intención de matarlo. Fue declarado culpable de homicidio en segundo grado por delito grave y homicidio involuntario en primer grado, pero fue declarado no culpable de asesinato intencional en segundo grado. Fue sentenciado a 15 años a cadena perpetua en prisión. El siguiente capítulo de la supuesta maldición comenzó a desarrollarse 10 meses después del juicio de Paul Jackson. La familia Starr vivía en Cortlandville, que es un municipio justo afuera de Dryden. A finales de 1994, Esteban Starr tenía 42 años. Él enseñaba sexto grado en la primaria de Dryden y era el entrenador del equipo de fútbol americano de la preparatoria de Dryden. Estaba casado con una mujer llamada Judy y tenían 3 hijas. Amy y Amber, que eran gemelas, tenían 17 años y Tiffany tenía 15 años. Las 3 chicas asistían a la preparatoria Dryden y eran populares. Todas eran porristas. En el otoño de 1994, Amber empezó a salir con Jonathan P. Merchant, de 20 años. Salieron durante unos meses y luego Amber terminó la relación. Merchant desesperadamente quería volver con Amber, pero sus intentos de reconciliación pronto se convirtieron en acoso. Luego, justo después de Navidad de 1994, Merchant amenazó con matar al nuevo novio de Amber. Cuando Merchant hizo la amenaza, el padre de Amber, Stephen, estaba fuera de la ciudad participando en un torneo de baloncesto. El 27 de diciembre, Amber y su madre, Judy, fueron a la oficina del sheriff y presentaron una orden de protección contra Merchant. Merchant fue arrestado ese día. Fue liberado al día siguiente, después de que su familia pagó una fianza de $500. Horas después de que Merchant fue liberado, llamó y amenazó a Amber. Judy regresó a la oficina del sheriff y pidió que un oficial vigilara su casa. La oficina del sheriff envió a un oficial para que se sentara frente a su casa. Un oficial también vigiló la casa de la familia el 29 de diciembre. Pero cuando terminó su turno, se fue y nadie lo reemplazó. Más tarde esa misma noche, Stephen regresó a casa de su torneo de baloncesto y se fue a dormir. Varias horas después, en la madrugada del 30 de diciembre, Merchant se acercó a la puerta trasera de la casa de la familia. Usando una escopeta calibre 20, disparó a la cerradura de la puerta y entró a la casa de los Estrellas. Fue directamente al dormitorio de Amy. Esteban fue a proteger a su hija y Mercante le disparó 2 veces. El resto de la familia Starr salió de la casa a salvo y corrieron a la casa de un vecino. Esteban salió de la casa y condujo hasta el cementerio. 3 años antes, Mercante estaba en la preparatoria y salía con una compañera de estudios. Mientras salían, su novia se quitó la vida. Mercante fue a su tumba y se suicidó disparándose en la cabeza. El pequeño Esteban Starr, de 2 años, fue llevado de urgencia al hospital, pero lamentablemente murió a causa de sus heridas. Su familia lo considera un héroe que murió protegiéndolos. Otra familia que fue devastada por la supuesta maldición fue la familia Paz. Billy y Scott Paz asistieron ambos a la preparatoria Dryden.
Ambos chicos eran populares y eran atletas destacados. Ambos jugaban en el equipo de fútbol americano de la preparatoria Dryden y Esteban Estrella había sido su entrenador. En la primavera de 1995, Billy se graduó de la preparatoria Dryden. El 20 de agosto de 1995, él iba en un auto y chocó contra una señal de carretera. Billy Pace, quien tenía 19 años, murió en el accidente. El 10 de septiembre de 1996, poco más de un año después de la muerte de Billy, el hermano de Billy, Scott, asistió a la práctica de fútbol americano. Después de la práctica, lo llevaban a la casa de su novia. Mientras iban manejando, una camioneta salió de reversa a la carretera frente a ellos, y la camioneta en la que iba Scott chocó contra ella. Scott, quien tenía 17 años, no sobrevivió al choque. 2 semanas después de la muerte de Scott, el pueblo sufrió otra pérdida horrible. En la primera semana de septiembre de 1996, Roberto Berman, de 29 años, su esposa y sus 2 hijas se mudaron a una casa que acababan de comprar en Dryden. Berman era el supervisor del taller de reacondicionamiento en una concesionaria de autos en Dryden. La mañana del 14 de septiembre de 1996, Berman fue a trabajar. Otro empleado en la concesionaria era Edward Bailey, de 28 años. Berman no era el supervisor directo de Bailey. Ni siquiera trabajaban en el mismo departamento. Pero supuestamente, Berman mandaba a Bailey y lo regañaba a veces. A Bailey no le gustaba la forma en que Berman lo trataba y se había quejado con un supervisor. En la mañana del 14 de septiembre de 1996, Bailey y Berman tuvieron una discusión. Bailey fue a su casa y agarró su escopeta calibre 20. Regresó a la concesionaria y mató a tiros a Robert Berman, de 29 años. Después de matar al esposo y padre de 2 hijos, Billy fue y le contó a un compañero de trabajo y llamaron a la policía. Bailey fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Él fue a juicio en febrero de 1997. Su abogado hizo que varios psicólogos testificaran. Todos dijeron que Bailey tenía un trastorno de la personalidad. También dijeron que, en el momento del asesinato, él sufría una angustia extrema. Él estaba preocupado de que Berman fuera a hacer que lo despidieran. A Bailey le gustaba su trabajo, y sin él no estaba seguro de poder mantener a su familia. Al final, el jurado absolvió a Bailey del cargo de asesinato en segundo grado. Pero sí lo declararon culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a entre 12 años y medio y 25 años de prisión. Mientras todo esto sucedía, la familia Starr hacía su mejor esfuerzo por seguir adelante con sus vidas. Amber y Amy se graduaron de la preparatoria Dryden y se mudaron para ir a la universidad. Tiffany se convirtió en la capitana del equipo de porristas de la preparatoria Dryden. El equipo de porristas era una gran fuente de orgullo para el pueblo. Durante 12 años consecutivos, ganaron el campeonato de porristas. El 11 de octubre de 1996, la preparatoria Dryden tuvo un partido de fútbol americano. Fue un partido emotivo porque solo 3 semanas antes, su compañero de equipo, Scott Pace, murió en un accidente automovilístico. Las porristas tuvieron un problema cuando llegó el momento de hacer las rutinas. 2 de sus compañeras, Jennifer Baldock y Sarah Haney, que tenían 16 años, no se presentaron al partido. El resto del equipo de porristas estaba preocupado porque ninguna de ellas había faltado a un partido antes.
Lo que no saben es que la policía ha sido llamada a la casa de Sarah Haney. Los padres de Sarah estaban fuera de la ciudad y la noche antes del partido, Jennifer se había quedado a dormir en su casa. Algunos miembros de la familia de Sarah fueron a verla y se sintieron perturbados por lo que encontraron en el baño. Claramente había habido una pelea. La cortina de la regadera había sido arrancada y el jabonero de la regadera estaba roto. Ambos uniformes de porristas de Sarah y Jennifer estaban en la casa, pero no había rastro de las chicas. La policía descubrió que el auto de los Haney no estaba. Fue encontrado abandonado a unos 6 kilómetros de la casa de los Haney. La policía forzó la cajuela y encontraron evidencia de que las niñas habían estado en la cajuela. Una de las primeras personas que la policía entrevistó fue un hombre que vivía al lado de los Haney, John Andrews, de 31 años. Desde una ventana en un dormitorio del piso de arriba en la casa de Andrews, se podía ver directamente al baño de los Haney, donde había habido una pelea. Andrews había servido en la Fuerza Aérea y había estado destinado en Alemania. Mientras estaba destinado allí, atacó a 2 mujeres mientras llevaba puesto un pasamontañas. Fue acusado de agresión. Fue dado de baja con deshonor y cumplió condena en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth. Después de salir de prisión, se mudó al área de Dryden y consiguió trabajo como operador de torno. Le dijo a la policía que no sabía qué les había pasado a las chicas. Aproximadamente 48 horas después de que Jennifer y Sarah desaparecieron, una mujer llamó a la policía y les dijo que había encontrado un charco de sangre en el piso de su cabaña de casa. La cabaña estaba a menos de 40 millas de donde las chicas fueron secuestradas. Resultó que la mujer que llamó por la sangre era la hermana de John Andrews. La policía comenzó a buscar en el área alrededor de la cabaña y encontraron algunas partes del cuerpo de Sarah y Jennifer. Encontraron más partes de los cuerpos esparcidas a lo largo del camino que lleva a la cabaña. La policía nunca habló públicamente sobre lo que les sucedió a las chicas, excepto para decir que fueron torturadas y desmembradas. John Andrews fue arrestado y acusado de sus asesinatos. El 2 de noviembre de 1996, aproximadamente un mes después de que las chicas fueran secuestradas, John Andrews se ahorcó en su celda. Lamentablemente, este espantoso doble asesinato no fue el final de la mala suerte de Dryden. Katie Sabino era compañera de clase y amiga cercana de Sarah y Jennifer. También era miembro del equipo de porristas de la preparatoria de Dryden. Sabino se graduó en 1998 y fue a la Universidad Estatal de Nueva York. El 11 de junio de 1999, Sabino estaba de regreso en Dryden. Salió a un bar que estaba justo afuera de Dryden con su amiga Cheryl Taylor. Después de tomar varias copas, Sabino, 3 amigos hombres y Taylor se subieron a un auto. Allí, quien tenía 19 años, estaba conduciendo y estaba intoxicada. Ella se pasó una señal de alto en un camino rural y un camión chocó contra su auto. Todos en el auto, excepto Katie Sabino, salieron con vida. Ella tenía solo 19 años. Taylor fue sentenciado a 6 meses de prisión. El triste capítulo final de la supuesta maldición ocurrió 3 meses después de que Katie Sabino fuera asesinada. Mike Ford era un amigo cercano de Sabino. Él había jugado como linebacker para la preparatoria de Dryden. Jugó con Scott Pace y fue entrenado por Stephen Starr. Un día de agosto de 1999, Bob entró al bosque y usando una escopeta se quitó la vida.
Mike Fogg tenía 19 años cuando murió. De 1989 a 1999, 15 personas que vivían en el área de Dryden murieron de manera violenta y prematura. Por esta razón, muchas personas creen que Dryden estaba maldito. Otras personas piensan que el grupo de muertes fue solo una trágica anomalía estadística. Muchos de los residentes que vivieron los días oscuros de Dryden han tratado de seguir adelante con sus vidas, pero dijeron que tienen algunas cicatrices que nunca sanarán. Número 1. La maldición de los pequeños traviesos. En septiembre de 1922 se estrenó la primera película de la serie Our Gang. El cortometraje mudo fue el inicio de una de las franquicias de comedia más exitosas de la historia. La serie de películas presentaba las aventuras de un grupo de niños que vivían en un barrio pobre. La serie fue creada por el productor de cine Hal Roach. En total, hubo 220 cortometrajes y participaron 167 actores infantiles. En 1955-80, de los cortometrajes, que ya eran hablados, se sindicaron para la televisión y se transmitieron bajo el título de Los Pequeños Traviesos. Hay rumores de que el elenco de la serie estaba maldito. Los que apoyan la idea de la maldición señalan que varias estrellas del programa murieron jóvenes y de manera prematura. Por ejemplo, en 1936, Norman Chaney, quien interpretó al personaje Chubby en 19 de las películas, murió después de una operación. Tenía solo 21 años. William Robert Laughlin, quien interpretó al personaje Froggy de 1940 a 1944, murió a los 16 años en un accidente de scooter. Otro caso es el de Bobby Hutcherson. Él interpretó al personaje Wizard de 1927 a 1933. En mayo de 1945, él estaba entrenando para ser piloto del ejército. Murió a la edad de 20 años después de una colisión en el aire durante un ejercicio de entrenamiento. Estos son solo algunos ejemplos de miembros del elenco que murieron jóvenes. Varios otros miembros del elenco murieron por problemas de salud y accidentes antes de los 65 años. Pero algunos otros miembros del elenco, o personas muy cercanas a ellos, murieron de maneras muy violentas. Harold Switzer nació en enero de 1925 en París, Illinois. 2 años y medio después, nació su hermano Carl. En 1934, Harold, Carl y el resto de su familia estaban de vacaciones en Los Ángeles, California. Mientras estaban de vacaciones, visitaron los estudios Hal Roach, que lanzaron las carreras de Will Rogers y Laurel y Hardy. También era el estudio que producía las películas de Our Gang. Durante su visita al estudio, la familia se detuvo en la cafetería que estaba abierta al público. En la cafetería, Harold y Carl comenzaron a cantar y bailar. El creador de Our Gang, Hal Roach, los vio actuar y quedó impresionado. Les ofreció a ambos papeles en las películas de Our Gang. Para las películas de Our Gang, a Harold le dieron los apodos de Cara de Palo y Flaco. El personaje de Carl se llamaba Alfalfa. Harold y Carl aparecieron por primera vez en el cortometraje Suerte de Principiante, que se estrenó en febrero de 1935. Alfalfa resultó ser uno de los favoritos del público y se convirtió en uno de los personajes principales de la serie. Casi 85 años después de su debut, Alfalfa es el personaje más reconocible de Los Pequeños Traviesos. Es conocido por su mechón de cabello y por cantar desafinado.
Harold no tuvo tanto éxito y se convirtió en un personaje secundario. Harold apareció en más de 30 películas de Our Gang. Después de que dejó la serie en 1950-1940, se mantuvo alejado de la industria cinematográfica. Carl estuvo en el doble de películas que su hermano, pero también dejó la serie en 1940 a la edad de 12 años. A diferencia de su hermano, Carl continuó trabajando como actor, pero le costaba conseguir papeles. El problema era que, como era tan famoso por ser alfalfa, quedó encasillado. Cuando conseguía un papel, normalmente era uno menor. Después de años de no conseguir trabajo estable en la industria del cine, intentó obtener papeles en programas de televisión, pero una vez más no tuvo mucha suerte. De adulto, Carl trabajó en varios empleos de medio tiempo porque su actuación no generaba suficientes ingresos. Además, no recibió ningún pago residual por su trabajo en Nuestra Pandilla. En 1954, cuando Carl tenía 27 años, salió en una cita a ciegas con una mujer llamada Diantha Collingwood. Se casaron 3 meses después. A mediados de los años 50, Carl seguía teniendo problemas para encontrar trabajo como actor, así que decidió dejar de perseguir esa carrera. En 1955, Carl y Diantha se mudaron a la granja de la familia de Diantha en Pretty Prairie, Wisconsin. En ese momento, Diantha estaba embarazada. Carl les dijo a sus amigos que planeaba ser agricultor. Pero Carl no tenía experiencia trabajando en una granja y encontró el trabajo muy difícil. No mucho después de que se mudaron, Diantha dio a luz a un hijo. En 1957, Carl y Diantha se divorciaron y Carl regresó al área de Los Ángeles. En 1958, Carl consiguió un papel secundario en la película Los Desafiantes, que protagonizaban Sidney Poitier y Tony Curtis. Carl terminó de filmar sus escenas a principios de 1959. Mientras Carl buscaba su siguiente papel, trabajó en 2 empleos de medio tiempo. Fue cantinero y trabajó para su padrino, el legendario cantante y actor Roy Rogers. Rogers era dueño de un negocio que llevaba a celebridades a cazar osos. Carl trabajaba como guía en las expediciones de caza. Para el negocio de caza de osos, Carl le pidió prestado un perro a su amigo, Moises Stills. Pero no mucho después de que Carl consiguió el perro, este se escapó. Carl puso carteles ofreciendo una recompensa por el regreso del perro. Unos días después de que el perro se escapó, un hombre llamó a Carl y le dijo que había encontrado al perro. Carl hizo que el hombre llevara al perro al bar donde él trabajaba. Le pagó al hombre $35 y le dio $15 en bebidas. Pasaron un par de semanas y Carl se quedó sin dinero. Al mismo tiempo que Carl estaba pasando por dificultades económicas, las películas de Our Gang estaban en sindicación televisiva bajo el título Los Pequeños Traviesos. El programa era inmensamente popular y Alfalfa era uno de los personajes más famosos de la televisión. El programa estaba generando millones de dólares en ingresos. Pero Carl no vio nada de ese dinero, porque, según su contrato, no tenía derecho a regalías. En las semanas posteriores a que Carl recuperó al perro, bebió mucho. También empezó a pensar que, aunque él fue quien perdió al perro, Moses aún así debió haber pagado la recompensa para recuperarlo. El 21 de enero de 1958, Carl y su amigo, Jack Piot, estaban bebiendo. Decidieron ir a cobrar el dinero de Stills.
Hay 3 versiones diferentes sobre lo que sucedió cuando llegaron allí. Lo que se sabe es que cuando llegó la policía, Carl estaba sangrando por una herida de bala en la entrepierna. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto al llegar. Cuando murió, Carl Alfalfa Switzer tenía 31 años. Stills tenía un ojo morado y Piat no resultó herido. La policía entrevistó a Stills y él les dio una versión de lo que sucedió. Dijo que Carl y Pye llegaron a su puerta y empezaron a golpearla. Carl le dijo que abriera la puerta o la iba a tirar abajo de una patada. Stills dijo que abrió la puerta y vio que Carl y Piot estaban borrachos. Carl y Polly Piat entraron y Carl exigió $50 para que le reembolsaran el dinero que pagó como recompensa para recuperar al perro. Ajustando por la inflación, en 2019, eso equivale a unos $440. Steele dijo que se metieron en una discusión y Piat lo golpeó en la cabeza con un reloj de cristal abovedado. Steele dijo que así fue como obtuvo el ojo morado. Steele dijo que fue a una cómoda y sacó un revólver calibre .38 de un cajón. Seals dijo que él y Carl pelearon por el arma y que el arma se disparó. La bala fue al techo y nadie resultó herido. Seals dijo que Carl tomó el control del arma, pero él pudo recuperarla forcejeando. Stills afirmó que Carl entonces sacó un cuchillo que describió como una navaja automática. Seals dijo que Carl le lanzó el cuchillo y luego él disparó el tiro fatal. Seals afirmó que actuó en defensa propia. La policía encontró una navaja en el suelo en el área donde Carl se desplomó por su herida. Payette tenía una versión ligeramente diferente de los hechos. Él dijo que Stills no actuó en defensa propia. Afirmó que cuando Stills le disparó a Carl, Carl estaba desarmado. Piat dijo que la única razón por la que salió de la casa con vida fue porque suplicó por su vida. Al día siguiente del tiroteo, Moses Stills fue fichado bajo sospecha de asesinato. 4 días después, él testificó ante el jurado del forense y contó su versión de lo que sucedió la noche en que Carl murió. El jurado decidió que actuó en defensa propia y los cargos en su contra fueron retirados. Carl Switzer murió el mismo día que el famoso director Cecil B. DeMille. Como resultado, la muerte de Carl recibió poca atención en las noticias. La gente cree que esto es solo más evidencia de que el elenco de Los Pequeños Traviesos estaba maldito. 42 años después de la muerte de Carl, surgió una tercera versión de lo que ocurrió la noche en que murió. En 2001, un hombre de 56 años, llamado Tom Corrigan, fue entrevistado por un reportero de un servicio de noticias. Tom es el hijo del actor y doble de riesgo Ray Crash Corrigan. Su padrastro era Moses Stills. Tom le dijo al reportero que él estaba en la casa la noche en que Carl fue asesinado. Afirmó que Carl fue asesinado y que su padrastro no actuó en defensa propia. Dijo que Carl tocó a su puerta y dijo que era de Western Union. Tom dijo que su padrastro reconoció al instante la voz de Carl. Tom dijo que Stills fue y agarró su pistola. Luego, Stills dejó entrar a Carl a la casa y pelearon por la pistola. La pistola se disparó y la bala entró en el techo. Tom dijo que fue golpeado en la pierna por un pedazo de yeso que cayó del techo. Después de que se disparó el primer tiro, Tom dijo que sus hermanas corrieron a la casa de su vecino para pedir ayuda. Tom dijo que él mismo empezó a salir de la casa.
Tom dijo que cuando Carl vio que estaba herido, se dio cuenta de lo grave que se había vuelto la situación y le dijo a Piotr que debían irse. Tom le dijo al reportero que, mientras salía de la casa, escuchó un segundo disparo. Se dio la vuelta y vio a Carl desplomarse contra la pared en el pasillo. Junto a él había una navaja sin abrir. Tom dijo que esa fue la primera vez que vio la navaja. Él pensó que la navaja podría haberse caído del bolsillo de Carl cuando se desplomó contra la pared. Tom dijo que Stills entonces apuntó el arma hacia Piotr. Piotr suplicó por su vida. La madre de Tom, Rhea Corrigan, se interpuso entre ellos y Pi pudo salir de la casa ileso. Después de que se publicó el artículo, Tom fue entrevistado por un oficial de policía y le preguntaron si testificaría ante el jurado del forense. Tom aceptó, pero nunca terminó testificando. Si Moisés Stills realmente asesinó a Carl, ya era demasiado tarde para que enfrentara la justicia. Moisés había muerto en mayo de 1983 a la edad de 62 años. Cada Navidad, hasta el año en que murió, Stills recibía una tarjeta por correo. Siempre estaban firmadas como Alfie. Se desconoce la identidad de la persona que enviaba las tarjetas. El hermano de Carl, Harold Switzer, tampoco escapó de la supuesta maldición. Cuando Harold tenía 40 y tantos años, era dueño de una lavandería junto con un hombre llamado Michael Izzo. A veces, su relación era turbulenta y discutían. El 14 de abril de 1967, solo 8 años después de que su hermano fuera asesinado a tiros, Harold, que tenía 42 años, e Ito, que tenía 29, estaban bebiendo juntos en la casa del padre de Izzo. Comenzaron a discutir y Harold le disparó varias veces. Izzo murió a causa de sus heridas horas después. Harold se disparó a sí mismo en una zona remota cerca de Glendale, California. Otra víctima de la supuesta maldición fue Scott Beckett. Beckett nació en octubre de 1929 en Oakland, California. Cuando tenía 3 años, estaba visitando a su padre en el hospital. Para hacer sentir mejor a su padre, Beckett le cantó. Un productor de cine lo escuchó cantar y les dijo a los padres de Beckett que él debería hacer una audición para películas. El primer papel de Beckett fue en la película de 1933 llamada Dama Valiente. Después de aparecer en la película, Hal Roach contrató a Beckett para actuar en Organ. La característica distintiva del personaje de Beckett era usar una gorra de béisbol que siempre estaba ladeada y un suéter demasiado grande. Beckett apareció en 15 películas de nuestro grupo, a menudo en el papel del mejor amigo de uno de los personajes principales, Spanky. Dejó la serie en 1935 y continuó consiguiendo papeles en películas cuando era adolescente. Interpretó a un joven Al Jolson en La historia de Al Jolson y también interpretó una versión más joven de Alibaba en Alibaba y los 40 ladrones. Su papel más notable después de dejar la serie fue en el programa de ciencia ficción Rocky Jones, Space Ranger. Fue un papel secundario, pero era un trabajo constante para Beckett. El programa duró 2 temporadas. Mientras más envejecía Beckett, más difícil le resultaba encontrar papeles. A principios de los años 50, empezó a beber mucho y a consumir drogas. En febrero de 1954, la policía fue llamada a un hotel en Los Ángeles. Un hombre armado había robado al recepcionista nocturno $137. Horas después, Beckett fue encontrado dormido en una regadera en el sótano del hotel. La policía registró su auto
y encontró un rifle cargado. Beckett afirmó que él no robó al recepcionista nocturno. Dijo que había estado manejando y que estaba exhausto, así que fue al sótano del hotel a dormir. El recepcionista no pudo identificar a Beckett como el ladrón, así que no fue acusado de robo. Pero sí fue acusado de violar las leyes de control de armas. Beckett pagó $2,500 de fianza y fue liberado de la cárcel. Después de ser liberado, Beckett, su esposa y su hijo de 3 años huyeron a México. En Tampico, México, Beckett cobró 3 cheques falsos y luego la familia dejó la ciudad. La policía mexicana los rastreó hasta Ciudad Victoria. Cuando el jefe de policía de Ciudad Victoria fue a interrogarlos a su habitación de hotel, Beckett, su esposa y su hijo intentaron huir. El jefe los atrapó y Beckett le disparó. Esto llevó a un tiroteo entre Beckett y el jefe, y se intercambiaron al menos 20 disparos. La familia logró subirse a su auto y se fueron. Nadie resultó herido en el tiroteo. A 40 kilómetros del lugar del tiroteo, la familia tuvo una ponchadura. La policía arrestó a Beckett sin más incidentes. Beggy fue sentenciado a 1 año de prisión en México y terminó cumpliendo 4 meses. Luego regresó a Los Ángeles y le dieron libertad condicional por el cargo relacionado con armas. En el verano de 1964, Beggy tuvo una discusión con su hijastra de 14 años, Susan. Beggy quería usar el teléfono y Susan no lo dejaba. Así que Beggy le gritó groserías y le jaló el cabello. Durante otra pelea ese mismo mes, Beggy golpeó a Susan en la cabeza con una muleta. Beggy fue arrestado y acusado de agresión. Se declaró culpable de un cargo menor y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. No mucho después de ser sentenciado, intentó suicidarse tragando 30 pastillas para dormir. Fue llevado de urgencia al hospital y sobrevivió. 3 años después, Beckett, quien tenía 38 años, se internó en un asilo en Los Ángeles. Beckett se internó en el asilo porque acababa de sufrir una golpiza severa. Quién lo golpeó y por qué lo golpearon sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, se sospecha que lo golpearon por un trato de drogas que salió mal. 2 días después de que Beckett ingresó al asilo, el exactor infantil de 38 años fue encontrado muerto en su habitación. Se pensó que murió tras una sobredosis intencional de barbitúricos. Otra posibilidad es que murió como resultado de las heridas que sufrió cuando lo golpearon, pero se realizó una autopsia y no se pudo determinar la causa de la muerte. Lamentablemente, ni siquiera los perros actores de las películas de Organ estaban a salvo de la supuesta maldición. El primer perro que interpretó a Pete el Pop se llamaba Pal el Perro Maravilla. El perro Hal era un pitbull terrier americano, propiedad del entrenador de perros Harry Lucinari. Antes de que Powell apareciera en las películas de la Pandilla R, participó en una serie de películas de Buster Brown. Hal, en las películas, tenía de forma natural casi un círculo completo de pelaje oscuro alrededor de su ojo derecho. Para las películas de Buster Brown, se usaba tinte para hacer que el círculo fuera completo alrededor del ojo. Cuando Powell llegó a trabajar en las películas de R-Gang, todavía tenía tinte alrededor de su ojo derecho. Roach no quería que tuviera un círculo alrededor del ojo, pero no se podía hacer nada porque el tinte era permanente. Pero resultó ser una ventaja porque hizo que el personaje de Pete el Pop fuera uno de los perros más reconocibles en la historia del cine. Hal fue una parte increíblemente popular de la serie de películas. Comenzó ganando $125 a la semana
y luego se le aumentaba $25 cada semana. Esto lo convirtió en el segundo actor mejor pagado del programa. Pero luego, en junio de 1930, Howl, el perro maravilla, murió. Resultó que le dieron carne envenenada. Nunca se identificó a la persona que envenenó a Powell. Se especula que el perro fue asesinado porque alguien tenía un resentimiento contra su dueño, Harry Lucinari. Pero como nunca atraparon al asesino, no está claro cuál fue su motivo. Después de que Pow murió, uno de sus descendientes, Pete, ocupó su lugar. Le faltaba el círculo característico de su padre alrededor del ojo. Así que el legendario maquillista, Max Factor, dibujaba un círculo alrededor del ojo de Pete. Mientras que el círculo de Powell estaba alrededor de su ojo derecho, Factor dibujaba un círculo alrededor del ojo izquierdo de Pete para que fueran imágenes especulares uno del otro. El dueño de Pete, Harry Lucinari, fue despedido en 1932, así que Pete dejó la serie. Después de Pete, el estudio usó una variedad de perros para reemplazarlo. Cuando la serie llegó a su fin en 1944, uno de los perros fue entregado a un empleado del estudio, E. R. Lloyd. Lloyd terminó dándole el perro a su hija y su familia, los Robertson, quienes vivían en North Cove, California. El perro, que también era un pitbull terrier americano llamado Pete, era un perro amigable y la familia lo consideraba un miembro más de la familia. El hijo más pequeño de la familia aprendió a caminar agarrándose de Pete. En abril de 1946, la familia encontró a Pete muerto a solo unos pasos de la puerta trasera. Le habían disparado una vez con una bala de perdigones. No tenían idea de quién le disparó ni por qué alguien cometería un crimen tan sin sentido. El crimen más reciente, relacionado con la supuesta maldición, involucra a un hombre que nació como Michael James Gubitosi. Michael nació en 1933, hijo de James y Elizabeth Gubitosi, en Nutley, Nueva Jersey. Desde pequeño, sus padres lo llamaban Mickey. Jaime y Elizabeth querían desesperadamente que Mickey, su hermano mayor y su hermana mayor entraran en el negocio del cine. Cuando Mickey era un niño pequeño, su familia se mudó a Los Ángeles, California. Elizabeth llevaba a sus hijos a audiciones. Y en 1939, cuando Mickey tenía 5 años, consiguió un papel no acreditado en la película Bridal Suite. Ese mismo año, consiguió un papel en la serie de películas Our Gang. Entre 1939 y 1944, Mickey, cuyo personaje también se llamaba Mickey, apareció en 40 películas de Our Gang. En 1942, los productores del programa sugirieron que Mickey debería tener un nuevo nombre artístico. Así que adoptó el nombre de Bobby Blake. La serie de películas Our Gang llegó a su fin en 1944 y Mickey fue el último personaje principal de la serie. Después de Our Gang, Blake siguió consiguiendo trabajo en el cine. Aunque Blake tuvo una carrera bastante exitosa, él dijo que su vida en casa era una pesadilla durante su infancia. Él dijo que tanto su madre como su padre abusaron de él física y emocionalmente. Él dijo que a veces lo encerraban en un closet y lo dejaban ahí todo el día. Otras veces lo obligaban a comer comida del suelo. En 1950, Blake fue reclutado por el ejército y sirvió por poco tiempo. En 1956, empezó a usar el nombre artístico de Robert Blake. Ese mismo año, su papá se suicidó. Blake siguió consiguiendo papeles esporádicos, pero no se le consideraba una estrella de cine ni de televisión. Y en 1967, consiguió un papel que lo lanzó a la fama.
Interpretaba al asesino en masa de la vida real, Harry Smith, en la adaptación de A Sangre Fría de Truman Capote. A Sangre Fría es ampliamente considerado el primer libro de crímenes reales jamás escrito. El libro y la película tratan sobre los asesinatos de los 4 miembros de la familia Clutter, quienes fueron asesinados el 15 de noviembre de 1959 en su casa en Holcomb, Kansas. Perry Smith y su compañero, Richard Hickok, fueron arrestados, condenados y ejecutados por el crimen. La película fue un éxito y eso llevó a que Blake consiguiera más papeles. En 1975, el programa de televisión Baretta debutó en ABC. Blake protagonizó el programa como Tony Beretta, un detective de civil que hablaba con rudeza y tenía como mascota a un cacatúa llamado Fred. A menudo usaba frases célebres, entre ellas, "Si no puedes hacer el tiempo, no cometas el crimen". El programa fue popular y en 1975 Blake ganó un Emmy por ese papel. Esto fue seguido por un Globo de Oro en 1976. Baretta duró 3 temporadas. Retta es considerado el papel más conocido de Blake. En 1993, Blake interpretó a otro asesino en masa. Interpretó a John List en la película hecha para televisión, Día del Juicio, la historia de John List. En noviembre de 1971, List mató a tiros a su madre, a su esposa y a sus 3 hijos. Luego huyó y asumió una nueva identidad. Estuvo prófugo durante 18 años y luego fue arrestado en junio de 1989 después de que el programa Los Más Buscados de América hiciera un segmento sobre él y uno de sus vecinos lo reconociera. Por ese papel, Blake fue nominado nuevamente a un Emmy, pero no ganó. En 1997, Blake tuvo un papel destacado en el clásico de culto de David Lynch, Carretera Perdida. Interpretó a un personaje conocido únicamente como el Hombre Misterioso. En ese momento de su vida, Blake solo aceptaba papeles que le interesaban. Era frugal e invertía su dinero sabiamente, así que era bastante rico. A finales de agosto de 1998, Blake, que tenía casi 65 años, conoció a Bonnie Lee Buckley, de 42 años, en un club de jazz en Los Ángeles. Buckley empezó a coquetear con Blake. Hablaron sobre el hecho de que ambos habían nacido en Nueva Jersey. Blake regresó a su habitación de hotel esa noche y fue el comienzo de una relación romántica. Buckley se mudó a California en 1995, poco después de que Dean Martin muriera. Antes de mudarse allí, Buckley había estado viviendo en Memphis, Tennessee. Ella había estado haciendo viajes frecuentes a Los Ángeles porque estaba acosando a Dean Martin. Ella esperaba convertirse en la amante de Martin y luego heredar todo su dinero. Pero lo más lejos que llegó con Martin fue tomarse una foto con él. Durante su viaje a Los Ángeles, se enamoró de la ciudad, así que se mudó allí. Buckley fue descrita como una estafadora y una ladrona. Ella ganaba dinero vendiendo fotos desnudas de sí misma y de otras mujeres a través de anuncios que ponía en revistas para swingers. También realizaba estafas de corazones solitarios. Conocía a hombres a través de anuncios personales y se carteaba con ellos. Les prometía sexo a cambio de dinero y regalos, pero nunca se reunía con los hombres. Redirigía los cheques de los hombres, como los de la Seguridad Social, y luego los cobraba ella misma. Para cuando conoció a Blake, ya se había casado al menos 9 veces.
Muchas veces se casaba con los hombres porque eran ricos o porque tenían una cuantiosa póliza de seguro de vida. El gran sueño de Bakley era casarse con una celebridad. Esto la llevó a acosar a Dean Martin. Cuando Bakley conoció a Blake, ella estaba persiguiendo a otro hombre, Christian Brando. Christian era hijo de los actores Marlon Brando y Anna Kashfa. En mayo de 1990, Christian mató a tiros al novio de su media hermana en la casa de su padre en Mulholland Drive. Christian se declaró culpable de homicidio involuntario y fue liberado de prisión en 1996 después de cumplir aproximadamente 5 años de condena. Bakley les contó a sus amigas que a veces Christian tenía delirios paranoicos. Durante 1998 y principios de 1999, Bakley tomó un medicamento para la fertilidad y tuvo relaciones sexuales sin protección, tanto con Christian como con Blake. Al final del verano de 1999, ella estaba embarazada. Por las fechas, ella estaba segura de que era el bebé de Blake y le dijo que iba a ser padre. Blake insistió en que no quería que ella siguiera adelante con el embarazo. Bakley se negó a considerar ponerle fin al embarazo. Quedar embarazada de una celebridad era exactamente lo que ella quería. También le dijo a Christian Brando que él era el padre, aunque sabía que eso no era posible. El 2 de junio del 2000, Bakley dio a luz a una hija. La llamó Christian Shannon Brando. Bakley la nombró así, aunque sabía que la bebé era de Blake. La mayoría de las personas que veían a la bebé podían decir que era hija de Blake por el parecido. Bakley dio a luz en Arkansas porque en ese momento estaba cumpliendo un periodo de libertad condicional ahí. En febrero de 1996, poco después de mudarse a California, ella iba manejando por Arkansas y la detuvieron por pasarse una señal de alto. La policía le pidió una identificación y de su bolso se le cayeron 7 licencias de conducir con diferentes alias. El oficial revisó su bolso y su auto y encontró 5 tarjetas de seguro social y 16 tarjetas de crédito. Todas tenían nombres diferentes. Bakley fue arrestada y fue a juicio 17 meses después. En febrero de 1998 fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Uno de los términos de su libertad condicional era que no debía salir de Arkansas. La única excepción era que se le permitía ir a Memphis, Tennessee, para ver a sus 3 hijos. Pero Bakley no siguió las reglas de su libertad condicional y viajaba a California con frecuencia. Ella estaba en libertad condicional cuando conoció a Christian Brando y a Robert Blake. Después de que Bakley dio a luz, violó los términos de su libertad condicional y ella y el bebé viajaron a Los Ángeles para encontrarse con Blake. En Los Ángeles, ella y Blake fueron a un café mientras el bebé se quedaba con una niñera. Mientras estaban comiendo, 2 oficiales de policía llegaron para arrestar a Bakley por violar los términos de su libertad condicional. Los oficiales hicieron un trato con Bakley. Le dijeron que no la arrestarían si volaba de inmediato de regreso a Arkansas. Bakley estuvo de acuerdo y Blake dijo que él se haría cargo del bebé. Resultó que el oficial de libertad condicional de Bakley no tenía idea de que ella no estaba en Arkansas. Además, los oficiales de policía que la amenazaron con arrestarla no eran policías reales. Solo eran actores. Todo fue planeado por Blake para quedarse con el bebé. Bakley amenazó con acusar a Blake de secuestro. Esto preocupó a Blake, así que le preguntó a Bakley qué podía hacer para asegurarse de que ella no fuera a la policía.
Bakley dijo que quería casarse. Blake estuvo de acuerdo y se casaron en una ceremonia privada en noviembre de 2000. 6 meses después, terminó su periodo de libertad condicional y se mudó a la casa de huéspedes en la propiedad de Blake. Aunque estaban casados, nunca vivieron en la misma casa. El nombre de la bebé fue cambiado a Rosie Lenore Sophia Blake. El 4 de mayo de 2001, varias semanas después de que Bakley se mudara a la casa de huéspedes de Blake, Blake le pidió que salieran a cenar. Ella aceptó y salieron a uno de los restaurantes favoritos de Blake. Era un restaurante italiano que tenía un platillo nombrado en honor a Blake. Después de comer, caminaron hasta el auto de Blake, que estaba estacionado a media cuadra del restaurante. Aproximadamente 20 minutos después de que salieron del restaurante, Blake empezó a golpear las puertas de las casas cerca de donde estaba estacionado el auto. Blake estaba gritando que su esposa había sido baleada. Un hombre abrió la puerta y llamó al 911. Los socorristas encontraron a Bonnie Lee Bakley, de 44 años, muriendo por 2 heridas de bala. Ella estaba sentada en el asiento del pasajero del auto de Blake. Su ventana estaba parcialmente bajada. Esto llevó a la policía a pensar que ella fue asesinada mientras la estaban robando o que conocía al tirador. Ella estaba viva cuando el personal de emergencia llegó a la escena y fue llevada de urgencia al hospital. Pero fue declarada muerta poco después de llegar al hospital. La policía llevó a Blake a la estación de policía para interrogarlo. Blake dijo que después de la cena caminaron hacia su auto. Blake dijo que llevaba un revólver y que llevaba el arma por el bien de Bakley. Dijo que, debido a sus crímenes pasados de estafar a hombres, pensó que habría personas que querrían hacerle daño. Blake dijo que olvidó su revólver en el restaurante y que regresó para recogerlo. Bakley se quedó en el auto. Blake dijo que cuando regresó encontró a Bakley herido de bala. La policía encontró la respuesta de Blake y su historia bastante extrañas. Cuando Bakley fue llevada en la ambulancia, todavía estaba viva, pero mientras Blake hablaba con la policía, no preguntó cómo estaba. Tampoco hizo preguntas como quién la habría matado o si arrestaron a alguien. La policía también pensó que la forma en que Blake respondió al tiroteo fue extraña. Bakley tenía un teléfono celular, pero Blake no lo usó para llamar al 911. Llamar al 911 desde el celular habría sido la forma más rápida de conseguirle ayuda a Bakley. En vez de eso, fue a varias casas antes de encontrar a alguien que llamara al 911. La policía le pidió a Blake que se hiciera la prueba del polígrafo y él se negó. Dijo que estaba demasiado alterado. La policía revisó sus manos en busca de residuos de disparo, pero los resultados fueron inconclusos. La policía no pudo determinar si Blake realmente dejó su arma en el restaurante. Nadie lo vio regresar al restaurante después de que pagó la cuenta. Su revólver no fue el arma homicida. La policía encontró el arma homicida en un contenedor de basura cerca del auto. Era una pistola antigua 25 calibre. Había sido cubierta con aceite, así que no se encontraron huellas dactilares en ella. La mañana después del asesinato, el abogado de Blake dio una conferencia de prensa donde habló mal de Bakley. Habló sobre sus crímenes pasados y su historial delictivo. No mucho después de que Bakley fue asesinada, 2 hombres fueron a la policía y les dijeron que Blake se les había acercado para pedirles que mataran a su esposa a cambio de dinero.
Ambos hombres dijeron que lo rechazaron. La policía pudo verificar que Blake habló por teléfono con los dos hombres varias veces en las semanas previas al asesinato de Bakley. Luego, la policía habló con un hombre que era un lacayo y guardaespaldas ocasional de Blake, llamado Earl Caldwell. La policía registró la casa de Caldwell y encontraron una lista escrita a mano que incluía artículos como una palanca, una alfombra, cinta adhesiva y ácido para alberca. La policía pensó que era una lista de preparación para un asesinato. Un artículo en la lista realmente llamó la atención de la policía. Decía 25 auto. Bakley fue asesinada con una pistola automática antigua calibre 25. Otra cosa que notó la policía fue que Caldwell era un coleccionista de armas antiguas. Caldwell le dijo a la policía que la lista era de artículos necesarios para hacer mantenimiento en la propiedad de Blake. Dijo que 25 auto se refería a una reparación de auto y le mostró a la policía un recibo de un taller mecánico. En abril de 2000, 11 meses después del asesinato, Roberto Blake y Earl Caldwell fueron arrestados. A Blake se le acusó de asesinato con circunstancias especiales, 2 cargos de solicitud de asesinato y conspiración para cometer asesinato. A Caldwell se le acusó de conspiración para cometer asesinato, pero los cargos fueron desestimados posteriormente. En diciembre de 2004 comenzó el juicio de Blake. La fiscalía argumentó que Blake mató a Bakley porque ella lo había estafado y lo había atrapado en un matrimonio sin amor. La defensa argumentó que Bakley había estafado a muchos hombres, así que tenía muchos enemigos que querrían matarla. La defensa también dijo que una persona que pudo haber querido matarla era un hombre que ya había matado a alguien de un disparo y fue a prisión por ello, Christian Brando. La fiscalía presentó a los 2 hombres que dijeron que Blake les pidió que mataran a su esposa para que testificaran. La defensa mostró pruebas de que ambos hombres consumían drogas fuertes y tenían antecedentes de alucinaciones. La defensa también argumentó que el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina del Fiscal del Distrito seguían molestos porque O.J. Simpson fue absuelto 8 años antes. La absolución fue muy vergonzosa para el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina del Fiscal del Distrito. Como resultado, querían una acusación de alto perfil contra una celebridad para redimirse. El juicio duró 10 semanas. El jurado deliberó durante 35 horas. Robert Blake fue declarado no culpable de asesinato y no culpable de un cargo de solicitación de asesinato. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los otros cargos. Esos cargos fueron desestimados posteriormente. En una conferencia de prensa después del juicio, el fiscal de distrito hizo algo poco común y criticó al jurado. Dijo que los miembros del jurado eran estúpidos. Blake gastó casi $10 millones en su defensa. Mucha gente piensa que Blake mató a Bakley, o al menos arregló su asesinato y que se salió con la suya porque era rico y famoso. Después del juicio, los 3 hijos de Bakley, de sus relaciones anteriores, presentaron una demanda por muerte injusta contra Blake. Meses después de que Blake fuera absuelto del asesinato de Bakley, un jurado lo encontró financieramente responsable de su muerte. Se le ordenó pagar $30 millones a Pete, el perro. El acuerdo se redujo después a $15 millones. Blake no ha tenido un papel en cine o televisión desde Lost Highway de 1998. Él afirma que ahora vive en la pobreza.
Con tantas tragedias relacionadas con nuestra pandilla y los pequeños traviesos, la gente está convencida de que la maldición es real. En 1973 le preguntaron al creador, Hal Roach, si creía que la maldición era real. Él dijo que naturalmente algunos se metieron en problemas o tuvieron mala suerte. Ellos son los que salieron en los titulares. Pero si tomas a otros 176 niños si siguieras sus vidas, creo que encontrarías el mismo porcentaje de ellos teniendo problemas más adelante en la vida. Muchas gracias por vernos. Espero que lo hayas encontrado interesante. Si fue así, por favor danos un pulgar arriba y suscríbete para más videos como este. Y no olvides visitar criminallylisted.com, donde puedes sugerir casos, comprar mercancía y enterarte de podcasts exclusivos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por vernos.